Muy buenas tardes a todos. En la ciudad de Mexicali, Baja California, en las oficinas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, siendo el día 25 de octubre del año 2018, estamos presentes con nosotros la licenciada Claudia Carolina Gómez Torres, el licenciado Guillermo Moreno Sada, el licenciado Alberto Loaiza Martínez, su servidor Carlos Rodolfo Montero Vázquez, los últimos tres en nuestra calidad de magistrados de pleno de este tribunal. Asimismo nos acompaña la licenciada Alma Alejandrina Razo Santoyo, quien el día de hoy va a fungir como magistrada por el Ministerio de Ley en dos asuntos que se van a tratar en el pleno del día de hoy, en atención a que el suscrito se va a excusar del conocimiento de ellos y al momento de que se discuta y se voten dichos asuntos, el licenciado Guillermo Moreno Sada entrará en mi sustitución y un servidor procederá a retirarse de la sala de pleno hasta en tanto el licenciado Guillermo Moreno Sada me mande llamar. Dicho lo anterior, le pregunto a los magistrados presentes y a la magistrada por el Ministerio de Ley aquí presentes si están de acuerdo con el orden del día que se circuló previamente el día martes de esta semana. Sí, de acuerdo. Asimismo, hago el conocimiento de los presentes que el orden del día de los asuntos que vamos a ver el día de hoy consta de 135 expedientes que vamos a votar, y el mismo ha sido reproducido en el video que se está tomando de esta sesión de una manera previa. Lo digo porque con el objetivo de ser más eficientes y eficaces en la función que estamos desempeñando, vamos a señalar varios asuntos que no los vamos a escribir uno por uno a fin de hacer esto más eficiente. Estos asuntos, licenciada Claudia, si me puede ayudar, son aquellos que tienen que ver con la parte demandada, que es Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y de Tijuana, y son aquellos en los cuales el pleno de este tribunal, así como el 15º circuito, ya estableció jurisprudencias al respecto. Si nos puedes decir uno de ellos sobre qué versa, y luego entonces ya te digo los demás que están en la numeración de aquellos asuntos que están en el orden del día que vamos a votar en bloque. Correcto. ¿Empiezo con la ponencia del licenciado Moreno? Sí. Ok. Asuntos del agua. Es factura por consumo de agua en donde la sala sobresee y el pleno confirma. Uno de los asuntos es el 707/2017. ¿Cuál es el acto? El acto es una factura por consumo de agua potable, el cobro por derechos de agua. La sala sobresee en el juicio argumentando que la factura no es un acto impugnable en el juicio contencioso administrativo y el pleno confirma la Ese es el sentencia de sentido, sala. ¿no? Es correcto. Luego entonces, como ya se platicó previamente, tenemos diversos asuntos similares en los cuales ya está establecida la jurisprudencia, como dije, del 15º circuito, así como de este tribunal, los cuales de la ponencia del licenciado Guillermo Moreno Sada están señalados en el orden del día desde el número 1 hasta el número 61 inclusive. Es correcto. Es correcto, ¿verdad? En la ponencia del licenciado, del magistrado Alberto Loaiza Martínez, tenemos a los números 66 al 69, Correcto. continuando con el 72 Es correcto. al 77, Al 78. al 78, ¿ok? Luego con el 81 Es correcto. al 91, Bien. ¿es correcto? Es correcto. Ok, y en la ponencia de su servidor tenemos aquellos señalados con el número 107, Sí. concluyendo con el 133. Es correcto. ¿Es correcto? Bueno,
aclarando entonces que todos estos asuntos se van a votar en bloque por los integrantes permanentes del Pleno, que es el licenciado Guillermo Manuza, el licenciado Alberto Loaiza y su servidor. Sin embargo, previo a hacer estos votos de asuntos masivos, para posterior continuar con los asuntos individuales de cada ponencia, yo considero, si los aquí presentes están de acuerdo, que podemos empezar con los dos asuntos en los cuales interviene la magistrada Alma Alejandrina Razos Santoyo por Ministerio de Ley, que son los señalados con el número 134 y 135 del orden del día. Si están de acuerdo, magistrados. Licenciado Loaiza, licenciada, ¿está de acuerdo? Bueno, de ser así, entonces le cedo el uso de la voz y al licenciado Guillermo Moreno Sada, y procedo a retirarme hasta en tanto su señoría me convoque, ¿no? Con permiso. Buenos días, compañeros, licenciada Razo. Vamos a continuar con la orden del día, analizando los asuntos en que la licenciada secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal va a resolver los asuntos donde se excusó el magistrado Montero, ¿no? Correcto. El primero de ellos es el expediente número 52/2014, en el que el acto impugnado es un acuerdo emitido por la Junta Directiva del ISSSTE-Cali, en el que se estableció el monto de la pensión por jubilación de la parte actora y le negó el incremento de pensión que solicita. La sentencia de sala estableció que eran inoperantes los motivos de inconformidad hechos valer por la misma por combatir omisiones de la patronal de retener y enterar cuotas y aportaciones respecto de compensación por inspección y coordinación educativa, cuestiones que la sala consideró derivaban de la relación laboral y no ser competencia de este tribunal, sino de un tribunal laboral, y confirmó la validez del acuerdo impugnado. El proyecto de pleno va en sentido de confirmar la sentencia de la primera sala. Pero quede para mayor estudio. Yo no he terminado el estudio del caso, ¿no? Me hace que es un asunto muy trascendente y todavía no termino el estudio. Bueno, para mayor estudio. agendado para mayor estudio para el siguiente pleno. Correcto. El siguiente asunto en el orden del día es el expediente 344/2015 de la ponencia del magistrado Alberto Loaiza Martínez. El acto impugnado es una multa de tránsito. La sentencia de sala declara la nulidad de la misma por insuficiente motivación, y el sentido de la sentencia de pleno o el proyecto va en sentido de confirmar la sentencia de sala. Magistrada licenciada Razo, sus comentarios al respecto. Sí, respecto de este, lo voy a votar a favor porque estoy de acuerdo con el sentido. Tengo por ahí algunas observaciones nada más o recomendaciones que prefiero hacérselas llegar por economía procesal, se las haremos llegar ahí a través de su secretario de Estudio y Cuenta. Y la más relevante es en cuanto a la motivación de la sanción. Ya se hizo por aquí en el proyecto que tuvieron a bien propalarme, por aquí se hicieron las anotaciones respectivas, pero en sí el voto es a favor. Correcto. No, está bien, voy a ver las observaciones. Las voy a... Entonces le hago llegar de una vez. Sí, sí. ¿O quiere que le... No, yo lo gracias. Perfecto. También por lo que respecta al presente asunto, el suscrito coincide con el sentido del proyecto. Sin embargo, en cuanto a los argumentos, a los considerandos, sí tenemos ahí algunas diferencias. Coincidimos en cuanto a la boleta de infracción fue mal llenada por el agente de tránsito, que es lo que carece precisamente
de motivación la infracción, y es lo que estamos nosotros argumentando en el sentido de la ponencia. Sin embargo, ya al momento de plasmar claramente la causal de ilegalidad, es por no cumplir con las formalidades legales a que se refiere el artículo 83, fracción 2 de la ley del tribunal, ¿no? Entonces, los comentarios se los vamos a llegar en el transcurso de la semana. Perfecto, Por sí. unanimidad. Y yo creo que también es importante destacar que en estos asuntos se está teniendo especial cuidado porque a la fecha se está elaborando jurisprudencia respecto de estos temas. Entonces, más que nada es por estas situaciones. Bueno, Continuamos con el... mando a llamar al Por magistrado. favor, gracias, licenciada, por su presencia. Con permiso. Luego, entonces, continuamos con todos aquellos asuntos donde única y exclusivamente van a participar los 3 magistrados de pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado. Y si ustedes están de acuerdo, compañeros, a mí me gustaría que votáramos en bloque los asuntos que señalé al inicio de esta sesión. Son asuntos donde la parte demandada son las comisiones estatales del agua de distintas ciudades del estado, sin embargo, en los cuales todos existe la particularidad de que tanto este pleno como el 15º circuito del estado ha emitido jurisprudencia al respecto. ¿Está de acuerdo, magistrado Loaiza? Sí, estoy de acuerdo. Magistrado Moreno Sá. Adelante. Estoy de acuerdo con ustedes. Licenciada, entonces da fe de todo este paquete que se vota, y los felicito a ambos por el número de asuntos que han logrado sacar a la fecha. Antes de continuar con los asuntos individuales, secretaria, Sí. hay 2 asuntos, si mal no recuerdo, que el licenciado Loaiza circuló. Creo que no encontré la lista, que son el asunto señalado en el orden del día con el número 70 y el número 71. También son de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con ciertas particularidades. ¿Podría darnos un resumen de cada uno de ellos, por favor? Sí. Ok, estos asuntos, el acto impugnado son facturas por consumo de agua potable emitidas por Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, en los que la sala declara la nulidad de los créditos fiscales contenidos en dichas facturas, y el sentido del proyecto de pleno es revocar esa sentencia de sala y en su lugar decretar el sobreseimiento en el juicio. Magistrado Moreno Sá, ¿usted está de acuerdo con el juez? A favor del proyecto. Un servidor también a favor, claro. Entonces, ambos, el 70 y 71 señalados en el orden del día, se votan por unanimidad. Correcto. Con eso ya hemos superado más del 70% de los asuntos. Procedemos entonces ahora con aquellos asuntos que no tienen que ver con los paquetes de la ponencia del magistrado Guillermo Moreno Sada, iniciando con el número 62, secretaria. Es correcto. Número 62. El expediente 3351 del 2016. Este asunto es el acto impugnado es una resolución emitida por Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana en un procedimiento administrativo de separación definitiva de la parte actora,
en el que se determinó que no existieron elementos suficientes para acreditar alguna causa de separación definitiva del actor. Se le había imputado el incumplimiento del requisito de permanencia previsto en el artículo 117, apartado B, fracción 19, de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que es ausentarse del servicio sin causa justificada por un periodo de 3 días consecutivos y por un periodo de 5 días, dentro de un término de 30 días. La sentencia de sala declaró la nulidad parcial de la resolución impugnada y condenó a la demandada a emitir una nueva resolución en la que, dejando intocado el cuerpo de la resolución, incorpore un considerando y un resolutivo, determinando la procedencia del pago de percepciones económicas que en forma regular recibía la parte actora desde que fue separado del cargo con motivo de la suspensión preventiva decretada y hasta que fuese reinstalado materialmente. Asimismo, condenó a la demandada a el pago correspondiente con entrega de un desglose pormenorizado de las cantidades, así como la evolución de las percepciones respectivas. El proyecto de pleno va en sentido de confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Correcto. El licenciado Alberto Loaiza, a favor del proyecto. Un servidor a favor. Luego entonces pasa por unanimidad. Magistrado, nomás si nos fuera tan amable darnos su voto. A favor. Disculpen, ahí se me pasó. Recordemos que todos tenemos que votar cada uno de los proyectos, aunque seamos el ponente, porque hay ocasiones en que el ponente va en contra del proyecto. Pasamos con el número 63 del orden del día, siendo el expediente 1974 del 2016, segunda sala. Es correcto. El acto impugnado es una resolución emitida por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana en un procedimiento administrativo de separación definitiva, en la que se determinó que el elemento de seguridad pública municipal es responsable por el incumplimiento de un requisito de permanencia contemplado en el artículo 133, fracción 26 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, consistente en abstenerse de ordenar o realizar la detención de personas sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables. La sala declara nulidad del acto impugnado y el proyecto de sentencia de pleno va en sentido de confirmar dicha nulidad. El licenciado Alberto Loaiza, A favor del proyecto. un servidor a favor. Licenciado Moreno Sanz, A favor. pasa por unanimidad y procedemos entonces al número 64 del orden del día, que es el expediente 496/2015 de la segunda sala. Este expediente, el acto impugnado, es una negativa ficta configurada con motivo de un escrito presentado ante el síndico procurador por la parte actora, en el que solicita se levante suspensión preventiva decretada en su contra, alegando que el procedimiento se encuentra prescrito. La sala confirmó la validez de la negativa ficta y el proyecto de pleno va en sentido de revocar la sentencia de sala y sobreseer en el juicio, al no considerarse que la suspensión preventiva sea un acto definitivo, pues no resuelve fondo del asunto ni pone fin al procedimiento. A favor del proyecto. Un servidor a favor, magistrado Moreno Sanz. A favor. Luego entonces procedemos con el número 65 del orden del día, que es el expediente 1318/2017. Es correcto. Este es un asunto en materia de negativa ficta recaída al escrito presentado por la parte actora ante Dirección de Pensiones y Jubilaciones del ISSSTE-Cali, mediante el cual solicita su pensión por retiro por edad y tiempo de servicio. La sentencia de la primera sala declaró la nulidad de la negativa ficta impugnada con fundamento en el artículo 83, fracción cuarta de la ley de este tribunal, al considerar que se acreditó en juicio que la parte actora cumplía con los requisitos previstos en el artículo 68 de la ley del instituto, consistentes en edad de 55 años de servicio y haber laborado por 15 años, por lo que condenó al ISSSTE-Cali o a la Junta Directiva a emitir un acuerdo en el que concediera a la parte actora la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio. El proyecto del Pleno declara infundado e inoperante el agravio de la demandada y confirma la sentencia de sala. Licenciado Alberto Loaiza, A favor del proyecto. un servidor a favor con el proyecto. Licenciado Moreno Sanz, A favor. pasa por unanimidad, licenciada. Correcto. Y entonces procedemos con la ponencia del magistrado Alberto Loaiza Martínez.
que son los asuntos señalados, iniciando con el señalado con el número 78 del orden del día, que es el expediente, discúlpame, el 78. 66. Estoy confundido, licenciado. Sí. Del 66 en adelante ya los votamos, del 66 hasta el 77 ya los votamos en bloque por ser todos ellos de comisiones de agua. ¿Ya? Sí, fue. Entonces iniciamos con el 78. Ok, entonces del 66 al 69. Lo hicimos de esta manera, nomás para Sí. recapitular. 66, 67, 68 y 69. Nos brincamos porque fue parte de otro paquete, el 70 y el 71. Correcto, de eso tengo Y luego nota. 72, 73, 74, 75, 76 y 77. Todo ese bloque, todos esos asuntos fueron parte del bloque. 77. Y luego, en otro bloque, también eran de comisión del agua, fue el 70 y 71. Entonces podemos empezar con aquel asunto que es, tienes razón, el último fue el 78. Correcto. Entonces el primero con el que empezamos es el número 79 del orden del día. 79. Y siendo el expediente 536 diagonal 2016. Este expediente, el acto impugnado es una negativa ficta a una solicitud de pensión de retiro por edad y años de servicio a este Cali. La sala declara nulidad del acto impugnado al considerar que la parte actora acreditó que cumplió con los requisitos de ley para reconocerle su derecho a la pensión solicitada y condenó a la demandada a concedérsela. El proyecto de pleno va en sentido de confirmar la sentencia dictada por la sala. Licenciado Guillermo Moreno Sada. A favor del proyecto. Un servidor a favor. Licenciado Loaiza. A favor del proyecto. Pasa por unanimidad. Correcto. Y continuamos entonces con el número 80 señalado en el orden del día, que es el expediente 97 diagonal 2014 de la segunda sala, secretaria. Muy bien. El acto impugnado es una resolución dictada por la Comisión de Desarrollo Policial en un procedimiento administrativo de responsabilidad grave, mediante la cual se sancionó a la parte actora con suspensión temporal del cargo de agente de Policía Municipal de Tijuana por 30 días. La sentencia de sala declara nulidad por incompetencia del presidente de la comisión referida para dictar el auto de inicio del procedimiento y de la secretaria para tramitar el procedimiento. Condenó a la autoridad a reponer el referido procedimiento. El sentido del proyecto de pleno declara fundado el agravio valer por la recurrente, en el sentido de que la nulidad no debe ser para efectos de reponer procedimientos, sino solamente lisa y llana. Modifica el resolutivo segundo de la y condena a la autoridad a pagarle a la parte actora las percepciones económicas que dejó de recibir con motivo de la sanción declarada nula. Licenciado Guillermo Moreno Sada. Estoy a favor del proyecto en cuanto al sentido del mismo. Solamente hacer un comentario en cuanto al resolutivo segundo, donde se señala que se deja sin efectos el acta de inicio del procedimiento de responsabilidad cuando lo legal es declarar la nulidad de la resolución impugnada que dio origen a la demanda, ¿no? Solamente hacer esa precisión. Licenciado Loaiza, su voto, y no sé si quiera contestar. Pues obviamente estoy a favor del proyecto. Lo único que se tiene que decir es que, pues sí, queda sin efecto, lo que se declara sin efecto es el acto administrativo, pero que ese acto administrativo es nulo a partir del acto de inicio. O sea, no tengo ningún problema con eso, problema de redacción. Okay. Entonces, a favor, licenciado Loaiza. Un servidor a favor con las anotaciones del licenciado Guillermo Moreno Sada. Continuamos entonces, toda vez que los demás asuntos, bueno, déjame ver que no me va a equivocar. Del número 81, licenciada, hasta el número 91, inclusive, son todos aquellos asuntos que se votaron en bloque. Luego entonces continuamos con el número 92 del orden del día, que es el 50 diagonal 2015. Es correcto. Este asunto, Licenciada, perdón. le voy a pedir que antes de que nos diga de qué se tratan estos asuntos,
Hay 3 asuntos en el orden del día de la ponencia del licenciado Guillermo Moreno, del licenciado Alberto Loaiza, que son los señalados con el 92 del orden del día, el expediente 50 de 2015, el 94 del orden del día, que es el 442 del 2016, y el 95 del orden del día, que es el 434 de 2014, la segunda sala. Un servidor gustaría solicitarle a los integrantes de este pleno pasarlo para mayor estudio, y si están de acuerdo lo resolvemos en el próximo pleno. Licenciado. Luego entonces, licenciada, por favor dé fe que estos 3 asuntos el magistrado presidente lo pide para mayor estudio, y dándole continuidad al pleno, entonces sería el siguiente asunto tratar el 93 del orden del día, que es el expediente 973/2017. Es correcto. Aquí el acto impugnado es una negativa ficta a un escrito presentado por la parte actora Alice Tecali para que se le otorgara pensión de retiro por edad y tiempo de servicios. La sentencia de sala declara la nulidad de esa negativa ficta y condena a la Junta Directiva Iztecali a que conceda a la parte actora la pensión solicitada, estableciendo el porcentaje que le corresponde a su retiro. El proyecto del Pleno es en sentido de confirmar la sentencia dictada por la sala. Magistrado Guillermo Mendoza. A favor. Magistrado Loaiza. A favor. Servidor. A favor. Luego entonces pasa por unanimidad, y continuamos con los asuntos de la ponencia del magistrado presidente y su servidor. Empezamos con el asunto señalado con el número 97 del orden del día, que es el expediente 465 del 2014 de la segunda sala. Este asunto, la demanda, el juicio tuvo origen con una demanda en contra de una resolución emitida por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, en la que el director general de esta paraestatal declaró rescindido un contrato de prestación de servicios por licitación, y la sala declara la nulidad de esta resolución impugnada al considerar que emana de un procedimiento viciado en el que incorrectamente se desecharon las pruebas que en su momento ofreció la persona moral actora, y condena a la autoridad demandada a reponer el procedimiento. El sentido del proyecto de pleno va para confirmar sentencia de sala, argumentando que los agravios de la recurrente nada se relacionan con consideraciones fácticas y jurídicas que la sala tomó en cuenta para dictar su sentencia, es decir, no combaten los razonamientos por los que la sala declaró la nulidad de la resolución impugnada. Licenciado Guillermo Mendoza. Con el proyecto. Licenciado Alberto Loaiza. También a favor del proyecto. Un servidor a favor. Pasa por unanimidad. Muy bien. Continuamos entonces con el asunto señalado con el número 98 del orden del día, que es el expediente 663/2016 de la segunda sala. Sí. Este asunto, el acto impugnado, es una resolución dictada en un procedimiento de separación definitiva de la parte actora. La sentencia de sala perdón, estoy un poco perdida. No hay problema. No encuentro cuál es el sentido de la sentencia de sala aquí. No sé si ustedes me pueden ayudar con el proyecto. Tengo el sentido del proyecto del pleno, pero no me pusieron el de sala. La sala El 663. declaró la nulidad del acto impugnado, ¿Sí? y el recurso va encaminado a que no se le dio el derecho al actor a la reinstalación. Ah, es correcto. Es su único agravio. Muy bien. El proyecto de pleno entonces está modificando la sentencia. Es correcto. En este asunto, el licenciado Guillermo Mendoza, ¿cómo lo va a votar? Yo lo voy a votar en contra, ¿Qué? porque no
no estoy de acuerdo con la opción de que se le reinstale a los policías en virtud de que la Constitución no establece esa posibilidad. Para ser congruente con el criterio que ya anteriormente he señalado, lo voto en contra. Licenciado Alberto A favor Loaiza. del proyecto. Un servidor a favor, y cabe señalar este tema de la reinstalación es un criterio que sostiene el pleno de este tribunal por mayoría, la mayoría del magistrado Alberto Loaiza y un servidor. Es un criterio a nivel nacional que, si mal no recuerdo, somos los únicos que lo sostenemos, el cual pienso que la tendencia legislativa va a ser eventualmente llegar a optar por la reinstalación de aquellos policías que son absueltos. Hemos visto por ahí algunas iniciativas al respecto. Sin embargo, respeto el punto de vista del magistrado Manuel Lozada. Cabe señalar que es el punto de vista de la mayoría de los magistrados administrativos en la República. Sin embargo, el licenciado Loaiza y un servidor pensamos que si es declarada nulidad de la resolución, la autoridad debe tener la opción, no la obligación, que es muy importante, la opción de poder reinstalar a un elemento que preparó durante varios años y que muy probablemente la infracción por la cual se le sancionó fue absuelto, en especial cuando se trata de conductas que fueron resueltas por un tribunal en materia penal, ¿no? Sin embargo, dicho lo anterior, pues, esperemos que eventualmente ya sea la Corte o bien el Poder Legislativo haga un cambio al respecto, ¿no? Y mientras nos sostenemos, el magistrado Loaiza y el servidor con este criterio, y se respeta mucho el punto de vista del magistrado Moreno Lozada, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario, un comentario que creo que es importante. A mí me queda claro y nadie discute de que hay jurisprudencia de la Corte de que los policías no tienen un derecho a ser reinstalados. Sobre ese punto no hay discusión. Pero la Corte, lo que no se ha pronunciado, no hay jurisprudencia, es si la reinstalación es optativa o no es optativa. Ese es el único punto que quiero dejar bien claro, porque mucha gente, si ve el video, va a decir, estos están en contra de la jurisprudencia de la Corte. Y nosotros lo que decimos, no, eso ya lo hemos en las resoluciones hecho el estudio y se ha dicho, no, la Corte no ha resuelto sobre la opción de la reinstalación, ha resuelto sobre el derecho a la reinstalación, que es diferente. Por eso creo que el presidente hizo muy bien en hacer hincapié en que no estamos diciendo que los policías tengan derecho a ser reinstalados. Lo que estamos diciendo es que constitucionalmente no hay la autoridad puede optar por la reinstalación. Es lo único que quería que quedara bien claro, ¿no? Muchas gracias, magistrado. Luego, entonces, después de la intervención de cada uno de los magistrados que conforman este pleno, licenciada Claudia, por favor, dé fe que el asunto señalado con el número 98, expediente 663/2016 de la segunda sala, pasa por mayoría, con voto en contra del magistrado Guillermo Moreno Lozada. Y continuamos entonces con el número 99 del orden del día, que es el expediente 316/2016. Sí, este es un asunto en el que el acto impugnado es una resolución negativa ficta recaída a la solicitud de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio presentada por la parte actora ante el Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones de Iztecali. La sentencia dictada por la primera sala confirma la validez de la resolución impugnada porque consideró que al momento de presentarse la solicitud, la parte actora no cumplía con el requisito de la edad. El proyecto de resolución de pleno revoca la sentencia de sala y declara la nulidad
del acto impugnado, que era la negativa ficta, condenando a la demandada a otorgar la pensión por retiro, toda vez que consideró fundado y suficiente el agravio del actor, en el que alega que la sala no valoró al momento de presentar su demanda, que al momento de presentar su demanda sí cumplía con los requisitos legales para obtener la pensión solicitada, como son edad, tiempo de servicio y tiempo cotizado. Magistrado Guillermo Mendoza. Con el proyecto y nomás hacer la aclaración, pues, de que estamos revocando la sentencia de sala porque el criterio que se tenía era que los requisitos para la jubilación, cumplir los 30 años trabajados y 30 de cotización, eran al momento en que se presentaba la solicitud. Ya el criterio de este pleno ha establecido que los requisitos cuando se trata de negativa ficta tienen que ser cumplidos a la demanda. Por eso estamos revocando la sentencia y concediéndole la pensión precisamente a la actora, porque en el presente caso sí los cumplía en ese momento, ¿no? Y muchas gracias. Con el voto a favor, entonces, ¿verdad? Licenciado Baiza. Su servidor con el voto a favor y nomás haciendo hincapié que en este tema en particular el criterio de este pleno cambió en el último año, si mal no recuerdo, y pasamos como pleno de tomar en consideración el momento de la solicitud, donde al momento de la presentación de demanda, y un servidor ha insistido en que si en la secuela procesal de la primera instancia, previo a que se cite para sentencia, se cumplen los requisitos por el actor, deberá de ser procedente su acción. Sin embargo, mis compañeros a la fecha no comparten mi criterio y lo respeto mucho. Sin embargo, también considero que estamos al momento en un muy buen punto medio, ¿no? Empezamos con la fecha de la presentación de la solicitud, estamos a la fecha de la demanda. Esperemos que los tribunales colegiados de circuito eventualmente nos den algún punto de vista del Poder Judicial Federal. Y mientras, secretario, por favor, deje que el asunto señalado con el número 99 del orden del día pasa por unanimidad. Ahora, si mis anotaciones están correctas, secretaria, los siguientes asuntos señalados con el número 100 del orden del día hasta el número 133 del orden del día inclusive, son aquellos asuntos que pasaron en paquete donde la autoridad demandada es la COFES, alguna de las comisiones estatales del agua. No, el 100 es Istecali, el 101 es Istecali, el 102 es Istecali, el 103 es Istecali. Tiene usted toda la razón, secretaria. Me adelanté, es el 107, ¿verdad? En adelante. Es correcto. Ok, luego entonces, continuando con el número 100 del orden del día, Sí. ese siendo el expediente 510/2016. Bien, el acto impugnado en este juicio lo constituye la resolución negativa ficta recaída a solicitud de jubilación presentada por la parte actora ante el Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones de Istecali. La sentencia dictada por la primera sala confirma la validez de la resolución impugnada al considerar que la actora no cumplía con el requisito previsto en el artículo 67 de la ley de Istecali, consistente en contar con 30 años de cotización al Fondo de Pensiones y Jubilaciones al momento en que presentó la solicitud de jubilación. El proyecto de pleno va en sentido de ante un desistimiento de recurso de revisión de la parte actora, que se declare firme la sentencia de la sala. Licenciado Guillermo Gonzalo, A favor. licenciado Alberto, Obviamente a favor. un servidor a favor. Pasa por unanimidad. Continuamos con el asunto señalado con el 101 del orden del día, el expediente 12/2017. Bien, este asunto igual es una resolución negativa ficta recaída
a un escrito de la parte actora presentado a la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del ISSSTE Cali en el que le solicita su jubilación. La sentencia de sala declara la nulidad de la resolución impugnada, considerando que se acreditó en juicio que al momento en que presentó la solicitud de jubilación, la parte actora sí cumplía con los requisitos previstos en el artículo 67 en relación con el diverso 70 aplicado por analogía de la ley de ISSSTE Cali, consistentes en tener por lo menos 29 años y más de 6 meses de servicio y de cotización al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, y condena a la demandada a emitir un acuerdo en el que conceda la jubilación solicitada a la parte actora. El proyecto de pleno va en sentido de confirmar el proyecto de sala, la sentencia de sala. ¿Perdón, qué número de expedientes? Es el 12 diagonal 2017. ¿Qué número de orden es? En el orden del día es el 101. 101. ¿Sí está listo para votar o lo quiere pasar para mayor? No, sí, ya lo tengo aquí. Ok. Luego entonces, licenciado Guillermo Mendoza, Con el proyecto. licenciado Alberto Loaiza, Con el proyecto. un servidor con el proyecto, y continuamos con el asunto señalado con el número 102 del orden del día, que es el expediente 180 diagonal 2017. Igualmente se trata de una resolución negativa ficta recaída en un escrito de la parte actora presentado al Departamento de Pensiones y Jubilaciones del ISSSTE Cali, en el cual le solicita su jubilación. La sentencia de sala declara la nulidad de la negativa ficta, considerando que la actora cumple con los 3 requisitos legales que marca la ley de ISSSTE Cali, y condena a la demandada a otorgar la jubilación. El proyecto de pleno va en sentido de confirmar la sentencia de sala. Licenciado Guillermo Moreno Sada. En este caso estamos reiterando la tesis jurisprudencial que este tribunal estableció este año, en cuanto que no es requisito para solicitar la jubilación que el trabajador siga en activo. Entonces, en este caso hemos dicho que los trabajadores activos únicamente es para el goce de la jubilación. Entonces, todos ellos tienen derecho a solicitar la jubilación aun cuando estén trabajando. Por lo tanto, la sentencia va en sentido de dar la razón al actor, ¿verdad?, y condenar precisamente a la autoridad a que le otorgue la jubilación, y ya en el momento del goce de la jubilación, entonces sí que se interrumpa esa relación laboral. Por ello estamos con el proyecto. Okay. Licenciado Alberto Loaiza. Por favor, también. Un servidor con el proyecto pasa por unanimidad. Continuamos con el número 103 señalado en el orden del día, que es el expediente 216 diagonal 2017, licenciada. Se dio cuenta que se trata de una resolución igualmente negativa ficta recaída a un escrito de la actora ante la Dirección de Pensiones y Jubilaciones de ISSSTE Cali, en el que le solicita su jubilación. La sala igualmente declara la nulidad de la resolución impugnada, argumentando que la actora, al momento en que presentó la solicitud de jubilación, sí cumplía con los requisitos previstos en el artículo 67 en relación con el 70 aplicado por analogía de la ley de ISSSTE Cali. El proyecto de recurso de pleno va en sentido de confirmar la sentencia de sala. Licenciado Guillermo Mendoza. En este caso estamos confirmando la sentencia de sala, no por el motivo de la analogía del artículo 70, sino por un motivo distinto, que es el que acabamos de comentar, de que al momento de presentar la demanda, el actor ya cumplía con los requisitos, ¿verdad? Por lo tanto, no es la analogía lo que le da derecho a la jubilación, sino el cumplimiento de los requisitos al momento de la presentación de la demanda. Por eso, a favor. Licenciado Loaiza. A favor del proyecto. Un servidor a favor y con el proyecto. Continuando con el número 104 del orden del día, el expediente 338 diagonal 2017. Igualmente se trata de una resolución negativa ficta recaída en un escrito del actor ante al Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones de ISSSTE Cali, en el que solicita su jubilación. La sentencia de sala declara la nulidad de la negativa ficta porque la actora cumple con los 3 requisitos legales, y condena a la Junta Directiva de ISSSTE Cali a otorgar la jubilación. El proyecto de pleno va en sentido de confirmar la sentencia de sala. Licenciado Guillermo Mendoza. A favor. Licenciado Alberto Por Loaiza. favor, también del proyecto. Servidor a favor.
Continuamos con el número 105 señalado en el orden del día, el expediente 570 diagonal 2017. Este asunto es una materia distinta, es negativa expresa, el acto impugnado es una negativa expresa del director del Sistema Municipal del Transporte Público de Mexicali a una solicitud de permiso de taxi formulada por la parte actora. La sentencia de sala declara la nulidad de la resolución impugnada y ordena al director del Sistema Municipal de Transporte a emitir un dictamen correspondiente a la procedencia o improcedencia y turnar a la competente para que emita el acuerdo correspondiente al otorgamiento o negativa del permiso. El proyecto de revisión va en sentido de confirmar la sentencia de sala. Licenciado Guillermo Moreno Sá. Con el proyecto. Alberto Loaiza. También con el proyecto. Con el proyecto. Continuamos con lo que, si mis notas no me fallan, licenciada, sería el último proyecto del día, todas que los demás serían de paquete. Sí. Ok, el número 106 del orden del día, que es el expediente 572 diagonal 2017. Correcto. Igualmente se trata de una negativa expresa del director del Sistema Municipal de Transporte de Mexicali a una solicitud de permiso de taxi. La sentencia de sala declara la nulidad de la resolución impugnada y ordena al director antes mencionado a emitir un dictamen respecto a la procedencia o improcedencia de la solicitud y turnarlo a la competente para que emita el acuerdo correspondiente al otorgamiento o negativa del permiso. El proyecto de pleno va confirmando la sentencia de sala. Licenciado Guillermo Moreno Sá. A favor. Licenciado Alberto Loaiza. También a favor del proyecto. Servidor con el proyecto. Pasa por unanimidad, por favor, secretario. Bien, perfecto. Me gustaría nomás confirmar, secretaria, Sí. que no se nos esté pasando ningún asunto. Estamos hablando de un pleno de 135 asuntos, que usted deje que todos y cada uno de ellos de los que están señalados en el orden del día se han discutido, votado o se pasaron para mayor estudio. Tengo yo una duda nada más, Adelante. los ruego me la aclaren. En la ponencia del magistrado Loaiza, el último asunto del orden del día es el expediente 17 diagonal 2016 de la segunda sala. Es un asunto de agua, pero es distinto a los de paquete. No me percaté si lo discutieron y lo votaron. Es un asunto el que 17 diagonal 2016. sí, que revoca y sobresee. No lo pusimos en el paquete de los No, otros porque dos, ¿verdad? es diferente. Incluso a aquellos dos. No, es igual a los Sí. primeros dos, ajá. Es correcto. El asunto 96, vamos haciendo algo. Vamos a someterlo a votación pese a que tiene similitud con el asunto señalado 70 y 71, Ajá. que ya votamos en un paquete, entonces lo incluimos ahí, en Sí. ese paquete. Es el asunto señalado con el número 96 del orden del día. Correcto, Es el expediente 17 diagonal 2016 de la segunda sala. correcto. Y le pido, licenciada, ¿tendrá ahí usted el resumen del...? Sí, Vamos dándole lectura nomás para dar certidumbre al voto del asunto 16 diagonal 2016 de la segunda sala correcto. y procedemos a votarlo después de que usted le dé lectura. Bien. El acto impugnado es un cobro por concepto de derechos de consumo de agua emitido por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, en donde la sentencia que dicta la segunda sala declara nulidad del crédito fiscal contenido en dicha factura y la sentencia de pleno va revocando sentencia de sala y decretando en su lugar el sobreseimiento en el juicio. Licenciado Guillermo Moreno Sá, Con el proyecto. un servidor con el proyecto, licenciado Loaiza. También con el proyecto. Luego, entonces, Perfecto. nomás para aclarar el asunto con el orden del día señalado con el número 96 de la ponencia del magistrado Alberto Loaiza Martínez, expediente 17 de 2016 de la segunda sala, se votó por unanimidad del proyecto. Muy bien. ¿Alguna otra observación o pendiente que tengamos, secretaria? No, nada más comentar que doy fe entonces de la votación de los asuntos del número 107 al número 133, todos asuntos en materia de derechos de consumo de agua, en los que se está confirmando sobreseimiento decretado por sala Sí, excelente. y aprobados por unanimidad, ¿verdad? Compañeros, agradezco la ardua labor que han hecho porque este pleno fue muy productivo. Cabe hacer la observación de que hemos llegado a
a la metodología de trabajo de sesionar cada jueves, circular los martes a más tardar y sesionar de manera ordinaria cada jueves, con aquellas excepciones de plenos extraordinarios que típicamente tienen que ver con amparos indirectos o cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial Federal. Dicho lo anterior, les quiero decir que la próxima semana, el día jueves 1 de noviembre, está catalogado como un día inhábil en nuestro calendario, así como en la mayoría de las dependencias del gobierno del Estado. Luego entonces, tomando en consideración de que es inhábil, el siguiente pleno ordinario de este Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California será el próximo día 8 de noviembre, lo cual nos va a permitir a cada uno de nosotros en nuestra ponencia circular proyectos hasta el día martes 6 de noviembre. ¿Sí me explico? Tenemos una semana más para... ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Sí, salvo que exista alguna sesión extraordinaria, pero en cuanto a la sesión ordinaria, de acuerdo. Magistrado Loaiza. Sí. Entonces, secretaria, por favor, toma las medidas conducentes. Y dicho lo anterior, no habiendo mayores temas que tratar, damos por concluido la presente sesión.